Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. De nuevo los saludamos en este hermoso día del sábado. Una vez más tenemos nuestro templo cerrado, pero a través de estos medios de comunicación llegamos hasta su hogar. Usted podría haber escogido ir a cualquier otro lugar o ver algún otro programa, pero ha decidido estar con nosotros y le agradecemos eso y le decimos que ha escogido lo mejor. El salmista David decía en el Salmo 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ciertamente, aunque no estamos dentro del templo, a través de estos medios de comunicación, estamos formando nosotros una casa a Dios, un templo a Dios. Somos la casa de Dios y como tal somos algo especial, en realidad algo muy especial. Por eso dice la Escritura, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Cristo Jesús. Así es que debemos nosotros estar conscientes de que estamos formando virtualmente esta casa espiritual delante de Dios. Estamos en un lugar especial, en esta casa que hemos formado virtualmente, y también estamos en un tiempo especial y significativo, santificado por Dios desde el principio del tiempo. Si usted recordará la Escritura en Génesis capítulo 2, en el verso 2 y 3, cuando Dios acaba de hacer todas las cosas, hace un día que es el séptimo día, y a ese día lo bendice, lo santifica, y en ese día también descansa. Más tarde se lo da a Israel como un mandamiento y le dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. Y Cristo Jesús nos dice que el sábado fue creado por causa del hombre, para que el hombre descanse y conozca y entienda y sepa que Dios es sobre todas las cosas y el creador de todo lo que tenemos. Así es que gracias por estar con nosotros. Si a usted le han gustado los programas que nosotros hemos puesto en el aire, por favor indíquelos dándonos un like en su teléfono y también le pedimos que comparta estos servicios con sus familiares y con sus amigos. Este es el último sábado que estaremos transmitiendo como lo hemos hecho por los últimos 3 meses. Nuestro templo volverá a ser abierto a partir de junio 13 del 2020. Los servicios a partir de junio serán los siguientes. Los viernes estaremos todavía cerrados, no habrá culto los viernes. El sábado tendremos 2 cultos. El sábado en la mañana el servicio en inglés, donde tendremos estudio de escuela sabática en inglés, seguido por un sermón en inglés. Y en la tarde estaremos nosotros haciendo el servicio en español. A las 4:30 con la escuela sabática en español, seguida con un sermón en español. Así es que a partir de junio 13 estaremos nuestro templo de nuevo en actividad con 2 cultos, uno en la mañana en inglés y uno en la tarde en español. Así es que le invitamos a estar con nosotros. Gracias quiero darle al grupo musical, a los cantantes por todas las actividades que hicieron y estar con nosotros alabando al Señor en todos los programas. A nuestros maestros de la escuela sabática, a nuestros maestros de los niños, a nuestros predicadores tanto de inglés y en español y al departamento de comunicación por el trabajo tan excelente que hacen detrás de las cámaras. Y un agradecimiento especial, por supuesto, a usted que se ha sintonizado con nosotros semana tras semana a escuchar las alabanzas a Dios y el estudio de la palabra. Así es que en esta tarde vamos a estudiar la Escritura. Antes de hacerlo, vamos a orar al Señor, inclinando nuestra cerviz y diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en este día santo del sábado, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, a este día, a este momento, Padre, transmitiendo por estos medios de comunicación a todos los distintos hogares que tan gentilmente nos abren para, Señor, escuchar tu palabra. Señor, te damos pues gracias por la vida y por el sábado. Y también te damos gracias porque llegado el tiempo, tú permitiste que tu Hijo Jesucristo muriera por nosotros en el Calvario. Y a través de su muerte y de su sangre, ahora somos reconciliados a ti, te llamamos Padre nuestro. Padre, pues con esa oportunidad y con esa sinceridad y con ese acercamiento que podemos tener a ti a través de Cristo Jesús, queremos suplicarte, Señor, que seas con nosotros en este momento antes de considerar tu palabra. Señor, se abrirán las Escrituras, diremos algunos versículos de ellas, Señor, para tratar de aprender algo que edifique nuestras vidas. Habla, Padre, y permite que nosotros escuchemos.
Prepara nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra y que la semilla del Evangelio venga, Señor, a dar fruto a ciento. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos humildemente, sabiendo que tuyo es el poder, la gloria y el reino, hoy y para siempre, Señor. Amén. Hace algunos años, un hombre se enojó con su esposa porque iba mucho a la iglesia. Ella nunca faltaba los sábados. Iba el viernes en la noche al culto del viernes, al culto del sábado en la mañana y al culto del sábado en la tarde. Como este hombre era un editor de un periódico, decidió publicar una columna acerca de lo ridículo que era ir sábado tras sábado a la iglesia a oír tanto sermón. El editor decía: he notado que los predicadores dan mucha importancia a sus sermones. Se pasan horas y horas y horas preparándolos. Yo, decía el editor, tengo 30 años casado con mi esposa y ella va cada sábado a la iglesia. Y durante todos estos 30 años, si mis cálculos son correctos, ella ha escuchado cerca de 4,700 sermones. Pero he descubierto que ella no recuerda la mayoría de ellos. No recuerda ni el título ni el contenido de los sermones. Si yo le pregunto cuál fue el título o el mensaje de los últimos 1,000 sermones o 100 sermones, ella quizás se acuerde de 4 o 5 a lo sumo. Yo me pregunto, decía el editor, si los predicadores deberían de gastar su tiempo en algo más provechoso. Al fin y al cabo, nadie se acuerda ni del título ni del consejo del sermón. El editor, después de publicar este encabezado, recibió miles de cartas día tras día, semana tras semana, pocas de ellas alabando a los predicadores y a los sermones, y la mayoría de ellas estaban de acuerdo con lo que él decía, que no le veían beneficio alguno a tanto sermón. Así siguió la discusión por cerca de 3 semanas, hasta que llegó una carta que también fue publicada que decía: estimados lectores, al igual que el editor, yo he estado también 30 años, pero yo casado a mi esposa, a mi querida esposa. Y ella me ha preparado desayuno, comida y cena todos los días que hemos estado casados, y todos sus platillos han sido exquisitos. Si mis cálculos son correctos, decía este hombre en su carta, yo he comido cerca de 32,850 comidas que ella ha preparado. Y quiero deciros que yo no recuerdo la mayoría de los menús, ni la mayoría de las recetas, ni los ingredientes que ella usó para elaborar los alimentos. Sin embargo, todos y cada uno de los alimentos que he consumido me ha dado fortaleza y poder para seguir viviendo. Tengo la certeza que sin estos alimentos yo hubiese padecido de hambre hace ya mucho, mucho tiempo. ¿Saben? Decía, necesito 3 comidas diarias todos los días para seguir viviendo. Y así dejaron las cartas de ser recibidas al periódico. Entendieron que la discusión se había terminado, pues las predicaciones, al igual que la comida material, es exactamente eso, lo que nos fortalece, pero lo que nos fortalece el espíritu. ¿Sabe usted que las predicaciones que están basadas en la Escritura, en la palabra de Dios, son pan para nuestra alma? Son el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. Jesucristo lo dijo en esta forma: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que es pan que alimenta el espíritu y el alma. También la predicación es el agua que constantemente nos está limpiando. Jesucristo se refería a sus discípulos y les decía: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra limpia de nuestras impurezas, nos hace ver nuestros errores y nos da la oportunidad de limpiarnos delante de Dios. Las predicaciones son el alimento a la vida. Pablo le decía a los filipenses en el capítulo 2, verso 16, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme por ustedes, les decía ahí el escritor. Igualmente, la predicación viene siendo el anuncio que trae salvación a las gentes. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego, decía o dice la escritura en Romanos capítulo 1, verso 16. La predicación es ese susurro que aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Entonces, pues es importante que entendamos que debemos de poner atención al sermón, a su título, a su consejo, y aunque no nos recordemos más de él, sabremos que es alimento para nuestra alma y también para nuestro espíritu. Al mensaje que esta tarde escucharemos y a todos los mensajes de las predicaciones que podemos escuchar en nuestra vida, entendamos que si lo hacemos y los consumimos, eso traerá en realidad vida a nuestro espíritu. Esta tarde quiero repasar con ustedes algunas de las enseñanzas que encontramos en una carta muy pequeña que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esta carta es la que conocemos como la primera carta de Juan. La mayoría de los académicos, los que conocen de estas cosas, los historiadores, están de acuerdo de que no pudo haber sido Juan, el apóstol de Jesús, quien haya escrito esta carta. Hay demasiadas evidencias que hacen ver que el autor que hizo esta carta era alguien que tenía mucha educación y que estaba versado en todo lo que corresponde al idioma griego, lo cual sabemos que Juan no lo tenía. Sabemos que Juan era un hombre ignorante, era un hombre, hermanos, de pocas letras, poco sabía el arameo, mucho menos el griego. Pero haya sido quien haya sido el autor de esta carta, algunas cosas encontramos en la carta que son muy interesantes y que pueden enseñarnos mucho a nosotros hoy en nuestra vida. El autor, y es de lo que hablaré en esta tarde, descubre tres cosas a las que Dios es igual, tres cosas que Dios es. Y también dentro de su carta nos habla de muchos privilegios del creyente y yo tocaré 4 privilegios del creyente en esta tarde. El autor nos invita a tener comunión con Él. Con ellos, dice, quizás Él y sus colaboradores, sus compañeros, dice que Él quiere que tengamos comunión con Él y la comunión de Él es con Dios y con Jesús. Si empezamos a leer Primera de Juan capítulo 1 en el verso 3, empezamos a ver lo que yo os quiero comunicar. Dice Primera de Juan capítulo 1 verso 3, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Así es que hoy en esta tarde iniciaremos el estudio de esta primera carta de Juan y vamos a estudiar 3 cosas que Dios es y 4 privilegios del creyente. Iniciemos. Abra su escritura en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, y veremos que lo primero que el autor nos está diciendo es que Dios es luz. Capítulo 1, verso 5 de Primera de Juan dice, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. ¿Qué es la luz? Podríamos preguntarnos. Si lo vemos en un diccionario, veremos que dice es el agente físico que hace visible todos los objetos. En la física se dice que es la onda electromagnética o el espectro del espectro visible. Pero la luz es más que eso. Es lo que hace ver, sí, pero también es lo que da vida. ¿Sabe usted que lo primero que Dios crió de todas las cosas, según el Génesis capítulo 1, verso 3, fue la luz? La luz es el principio de todo. Y dijo Dios, sea la luz. Y dice la Escritura, y fue la luz. Dios fue el creador y al principio lo primero que crió fue la luz. Dios es el creador tanto de la luz como de las tinieblas, porque no se puede crear la luz sin que las tinieblas existan. Por eso dice Isaías, capítulo 45 de Isaías, versículos 6 y 7, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol, y dice que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y dice el verso 7, que formo la luz y que crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto, dice ahí la Escritura, Isaías 45, 6 y 7. Y esto es lo que el autor de Primera de Juan nos está diciendo, que Dios no solo formó la luz, sino que Dios, hermanos, es luz. Y nos aconseja que si nosotros queremos tener comunión con Dios, entonces nosotros necesitamos andar en luz. Necesitamos poder
nosotros hacerlo, porque nunca podremos combinar en un mismo lugar las tinieblas con la luz. Si hay un cuarto completamente oscuro, en el momento en que nosotros prendamos la luz, la oscuridad, hermanos, inmediatamente se retira, porque no puede existir las tinieblas y la luz juntas en el mismo lugar. Y si Dios es luz, y si nosotros somos tinieblas, no podemos coincidir. Y por eso dice la Escritura que si queremos andar con Dios, debemos nosotros caminar, hermanos, en luz. Son como la luz y la oscuridad, son como dos imanes. ¿Ha tratado usted de poner dos imanes del mismo lado, positivo con positivo, negativo con negativo? Se repelen, así la oscuridad y la luz se repelen. Primero de Juan capítulo 1, en el verso 6 y 7, continúa diciendo: si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos, dice la Escritura, y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos entonces comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que entendamos, hermanos, que Dios es luz. Y si nosotros queremos comunión con Él, necesitamos también caminar en luz. ¿Y cómo saber nosotros si estamos caminando en luz? ¿Cuál es la forma en que nosotros podamos saber si estamos en luz? Es ver, hermanos, la forma en que nosotros nos comportamos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 2, en el verso 9 y en el verso 10, seguimos ahí en la lectura en Primera de Juan, capítulo 2, 9 y 10, dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Así que encontramos, hermanos, que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el que ama a su hermano, entonces dice que está en luz y entonces puede estar con el Padre. Jesús, hermanos, durante su vida, al igual que su Padre, Él era también luz. Y Él nos enseñó que debemos de amar a nuestro hermano y a nuestro prójimo en el grado supremo. De hecho, la Escritura nos enseña que Jesús, hermanos, consideraba la importancia de amar al prójimo, que nos dice que era el segundo más grande mandamiento de la ley. Si usted recuerda en aquella ocasión en que los escribas le preguntaban y le decían cuál es el más grande mandamiento, Jesucristo les respondió ahí en Marcos capítulo 2, en el verso 30 y 31, y les decía: el primero es amarás a Jehová tu Dios con todo tu poder, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dice, este es el primer mandamiento. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este, dice, es semejante al primero, y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos mandamientos. Así es que Jesucristo consideraba algo importante, por él que era el segundo mandamiento más importante de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nuestro caminar debe de ser en la luz. Esto es, debemos de vivir, debemos de comportarnos, debemos de hacer todo, hermanos, que declare de que somos hijos de luz. Nosotros somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado en el día de ayer. Y esas decisiones se ven como cuando nosotros las exponemos a luz algo, hermanos, así se ven nuestra forma de ser delante de la luz de todos. Porque la luz es la que descubre, la luz es la que nos hace ver las cosas, descubre quiénes somos, descubre qué hacemos. Por ejemplo, si en la casa yo no lavo los trastes en mi casa, que normalmente lo hago cada día, ¿verdad? Pero si no los lavo los trastes en mi casa y yo apago la luz de la cocina, nadie sabrá que los platos están sucios. Pero si yo prendo la luz, se descubrirá fácilmente, hermanos, que los platos en la cocina no fueron lavados. De antemano quiero decirles, hermanos, que aunque el hombre sabe esto, la gente en general prefiere la oscuridad que las tinieblas. Yo podría preguntarle a usted, ¿qué prefiere? ¿Lo oscuro o prefiere la luz? ¿Prefiere dormir en oscuridad o con la televisión prendida o con la luz encendida? La gente prefiere la oscuridad, hermanos, para que nadie note quizás lo malo, hermanos, que él es o que tiene en su ser. Fíjese que cuando Jesús vino a la tierra, dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 16, y luego 19 al 21 dice ahí:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo en el versículo 19, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dice la Escritura, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas, hermanos, en Dios. Así que cuando Jesucristo vino a la tierra y se le dio la oportunidad del hombre de creer en Jesús, y como él era la luz, hermanos, y ahuyentaba las tinieblas, dice que el hombre, hermanos, no quiso, amaron más las tinieblas que a la luz, hermanos, porque sus obras eran malas. ¿Sabe usted que delante de Dios y delante de su Hijo no podemos nosotros esconder quiénes somos? Porque su luz descubre nuestras manchas, descubre nuestras imperfecciones, descubre nuestras injusticias. Jesús vino al mundo y Él era la luz del mundo, y la luz resplandecía en todos los lugares. Pero ¿qué hizo el hombre? Si vemos la Escritura, dice que apagaron esa luz que les alumbraba, porque no querían que sus obras malas fueran reveladas. Aún hoy, hermanos, ¿qué prefiere el hombre? ¿Leer la Biblia o ver la televisión? ¿Qué prefiere el hombre? ¿Ir al culto el sábado en la tarde o ir a ver un juego de béisbol? La respuesta a estas preguntas revelará su interés por las cosas de Dios, hermanos. ¿Cómo aprender nosotros a andar en luz? Si queremos andar en luz, porque así nos lo dice la Escritura, y porque queremos una comunión con nuestro Padre y con su Hijo y con aquellos que están en luz, ¿cómo podemos nosotros aprender a andar en luz? ¿Cómo aprende el que camina? Paso a paso, poco a poco, hermanos, y nosotros podemos aprender a andar en luz estudiando, leyendo, entendiendo y meditando su palabra. Dice el Salmo 119, el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra, dice, que alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas veces, hermanos, nosotros buscamos esa luz en el lugar equivocado. Buscamos la luz donde no debemos de buscarla. Buscamos el entendimiento de Dios en el Internet, cuando debemos de buscar el entendimiento de lo que es Dios y a lo que Dios quiere en su propia Escritura, en la palabra que Él nos ha dado, que se contiene, hermanos, que está encerrada dentro de la Escritura. Buscamos a veces en el lugar equivocado. Yo recuerdo a un hombre, hermanos, que en una ocasión, andando bien borracho en una ocasión, caminando a medianoche, dice que de repente se para debajo de un poste con luz y empieza a buscar las llaves de su casa que se le habían perdido. Alguien que iba pasando por ahí se compadece de aquel pobre borrachito y va y se acerca a él y le pregunta, ¿te ayudo? Sí, contesta el borrachito, busco mis llaves. ¿Y cuándo las perdiste? Pues hace como una hora. ¿Y cómo las perdiste? Dice, pues venía yo caminando hacia mi casa, las saqué de mi bolsillo y venía jugando con ellas, dice, y de repente se me cayeron y no sé dónde están. ¿Y dónde se te cayeron? Pues allá como a unos 30 metros de aquí. ¿Y por qué entonces no las buscas allá? ¿Por qué las buscas aquí? Y él dijo, pues es que aquí hay luz y allá solamente hay tinieblas. Así a veces buscamos nosotros, hermanos, las cosas que son de Dios en el lugar equivocado. Si queremos saber de Dios, leamos la Escritura. Si queremos saber lo que a Dios quiere y lo que Dios desea de nosotros, leamos, meditamos y entendamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Sabe usted que nosotros hemos sido llamados de las tinieblas en que nos encontrábamos a vivir en su luz admirable? Dice Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Igualmente, si pues vemos en la Escritura en otros lugares, aparte de Primera de Juan, encontraremos, hermanos, que otros escritores, como el autor del libro de Efesios, nos amonesta a que debemos de caminar nosotros en luz si queremos andar con Dios. Y caminar con Él, debemos caminar en luz. Si lo quiere ver, vea Efesios capítulo 5 en el verso 8.
Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Fíjese lo que dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Entonces lo que nos enseña la primera carta de Juan, hermanos, lo primero que nos enseña es que Dios es luz. Y si queremos andar con Él, debemos andar en luz. Lo segundo que yo veo que enseña la carta de Juan, primera de Juan, el autor, hermanos, nos enseña y nos dice que así como Dios es luz, también, hermanos, número 2, Dios es amor. Usted sabe la Escritura y sabe que ahí dice que Dios es amor. Pero si buscamos en un diccionario qué significa el amor, encontraríamos que nos dice que es un sentimiento de vivo y afecto, inclinación a una persona o una cosa, hermanos, que se le desea todo lo mejor. Es decir, el amor es un concepto universal, relativo a la afinidad entre seres, definido, hermanos, de distintas formas según las ideologías y los puntos de vista de la gente. Y aquí en el occidente nosotros decimos que es el sentimiento relacionado al afecto y al apego que una persona tiene con otra. La Biblia quizás, hermanos, nos lo dice mejor qué es y cómo es. Nos dice qué es, dice Dios es amor. ¿Y qué y cómo es? Primera de Corintios capítulo 13, verso 7. El amor es así, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor, hermanos, es aquel sentimiento que se da sin esperar nosotros nada de regreso. Y Dios es amor, y ese es el sentimiento que debemos de tener. Recuerdo cómo en una ocasión me contaron acerca del pequeño Davidcito allá en San Pedro Garza García. El pequeño David era un pequeño temeroso de Dios, pero también pequeño de estatura. Y todos sus compañeros en la escuela eran normalmente más altos que él y la mayoría consideraban a David de poca importancia. El día de San Valentín, usted sabe ese día en que se regalan regalitos entre los amigos, ya se acercaba, sería en 2 semanas más, y la maestra le dice a la clase en esa ocasión y les pide y les dice que piensen y preparen algún regalito para regalar a algún compañero dentro de su clase. Les dijo, piensen detenidamente en algo muy especial para aquel amigo o amiga especial en su salón, algo que sea caro, que no sea caro, pero que sea, hermanos, les dijo a los niños que sea algo especial. Davidcito llegó a su casa y se lo contó a su mamá y le dijo que él quería regalarle una tarjeta y un regalito a todos los niños de su clase. La mamá pensó dentro de sí y decía la mamá dentro de sí, preferiría que no lo hiciera. Ella había observado cómo cuando todos salían de la escuela y caminaban a casa, el pequeño Davidcito siempre estaba atrás y siempre estaba solo. Los demás niños iban riendo y jugando entre ellos, pero ellos nunca incluían al pequeño Davidcito dentro de su grupo. Sin embargo, la mamá, pensando esto, se mordió la lengua y no dijo nada. Decidió ayudar al pequeño Davidcito. Por 2 semanas trabajaron arduamente, comprando tarjetas y escogiendo un regalito especial para cada uno de la clase de Davidcito. Salían de la tienda y meticulosamente escogían el color de papel y los moños para envolver cada uno de los regalos. La última noche antes del día de San Valentín, trabajaron hasta ya tarde en la noche preparando 35 regalos, hermanos, para el día siguiente. Suena la alarma y se levanta Davidcito pequeño y entusiasmado y puso cada regalo en la cajita, hermanos, que llevaba una forma ordenada y partió hacia la escuela. La mamá se quedó triste y pensó y dijo, decido preparar unas galletitas y un chocolate caliente para que cuando David regrese de la escuela yo tenga esto preparado. Ella tenía la seguridad de que Davidcito regresaría, hermanos, triste y quizá llorando en ese día, descorazonado de seguro porque nadie, hermanos, quizás le habría regalado algo y si quizá 1 o 2 cuando mucho le habrían dado alguna tarjeta. De todas formas, la mamá decidió preparar las galletas calientitas y la leche y tenerlas listas para cuando Davidcito regresara. Cuando oyó que los niños ya venían de la escuela, se asomó por la ventana y ahí venían jugando y riendo y teniendo el mejor de los momentos de su vida. Pero
como siempre, el pequeño Davidcito venía atrás, solo, sin compañía. Ella sabía que entrando a la casa de seguro él estallaría en llanto. También notó que no traía nada en sus manos. Sus manos estaban vacías, ni siquiera una tarjeta traía en sus manos. Abrió la puerta y como pudo, contuvo, hermanos, sus lágrimas y solamente le dijo: mami tiene galletitas calientes con leche, ¿gustas? Davidcito no oyó las palabras de la madre, solo caminó a su lado diciendo: ni uno, ni uno, ni uno. Pero su rostro estaba lleno de felicidad y sonriente, repitiendo: ni uno, ni uno, ni uno. El corazón de la madre estaba por sucumbir cuando oyó a Davidcito decir: mamá, no me olvidé de ninguno, no olvidé a nadie, a todos les di su regalo. Eso es puro amor. Un amor, hermanos, que se da con todo el corazón y con toda la alegría, sin esperar absolutamente nada en cambio, pues eso es Dios. Dios es amor. Dice primera de Juan capítulo 4, verso 8, que estamos estudiando la primera carta de Juan: el que ama, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor es lo más grande de todo. El amor lo es todo. El amor es Dios mismo. El amor de Dios es tanto, hermanos, que se desborda por su creación. Dios ama a su creación y ama a sus criaturas con un amor, hermanos, que es sublime. Y eso nos lleva al primer privilegio, hermanos, que como creyentes nosotros tenemos. ¿Sabe usted que desde el principio, hermanos, podemos ver que al crear Dios al hombre, lo hizo con sus propias manos? A su propia imagen, hermanos, igualito a él. La Escritura nos dice que lo hizo. Ahí en Génesis capítulo 2, dice que tomando el barro de la tierra, empezó a formar al hombre del barro, hermanos, con sus brazos, con sus piernas, con su nariz, con sus orejas, con su pelo, hermanos, todo lo formó, dice la Escritura, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El Salmo 100, capítulo 100, verso 3, también nos recuerda y dice: reconoced que Jehová, Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que cuán privilegio tan grande tenemos como criaturas, como hombres de Dios, hermanos, que nos hizo con sus propias manos el Todopoderoso. Él no dijo la palabra, Él no usó la palabra, Él no le pidió a un ángel, hermanos, que lo hiciera al hombre. Él no dijo como a la luz sea la luz y la luz fue, sino que Él, hermanos, se arrodilló a la tierra y del barro, hermanos, lo crió al hombre a su imagen y a su semejanza. Él nos hizo, hermanos. Y nos ama tanto, hermanos, que puso al hombre bajo la potestad, hermanos, todos bajo la potestad de Él. Todo lo que había creado bajo la potestad del hombre. Dice el Salmos en el capítulo 8, en el verso 5 en adelante, dice: pues le has hecho un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo ello, dice, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar, todo lo que pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios, hermanos, le ama y Dios me ama. Y por eso decía o dice el escritor en la primera carta de Juan, que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, hermanos. Y ya no nos llama Dios, hermanos, nos ama tanto que ya no nos llama criaturas suyas, ahora nos llama hijos suyos. Aquí mismo en la primera carta de Juan, capítulo 2, en el capítulo 2 de primera de Juan, verso 1 y verso 2, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, hermanos. Que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Dios, a Él. Dios nos ama tanto, hermanos, que siendo criaturas, siendo su creación, Él decidió no llamarnos criaturas, sino llamarnos, hermanos, hijos. Y más que llamarnos, encuentro en la Escritura que Dios no solamente nos llama, sino nos hace también, hermanos, hijos suyos. Nos engendra como hijos, hermanos, por su grande amor. Sí, me oyó bien.
Dios decidió en su mucho amor engendrarnos como lo hizo con su propio Hijo Jesucristo. Dice primera de Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que recibieron a Cristo Jesús como su Salvador, dice, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Dice, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, dice, ni de voluntad de nada, mas son engendrados, hermanos, de Dios. Eso es amor. Dios dio a su Hijo unigénito para que a través de Él, usted y yo fuésemos engendrados de Dios y por lo tanto, hermanos, hijos mismos del Creador. Romanos capítulo 8 en el versos 16 y 17 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos nosotros glorificados. Así es que el privilegio número 1, Dios nos ama y somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos privilegios y también tenemos responsabilidades. Así como los ciudadanos en Estados Unidos. Tenemos muchos buenos privilegios, pero también tenemos, hermanos, responsabilidades de las cosas que hacemos. Así es que ya hemos visto 2 cosas que Dios y un privilegio. Vamos a la tercera cosa que el autor de primera a Juan nos dice que Dios es. La tercera cosa que nos dice el autor de esta carta que Dios es, hermanos, es vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero precisamente por su Hijo. Hablando del Padre, dice, es el verdadero Dios y la vida eterna, hermanos. Dios es luz, Dios es amor. Y ahora el autor nos dice aquí que Dios también, hermanos, es vida. Y no cualquier vida, es vida eterna. Con cuánta razón Jesucristo cuando oraba, dice Juan capítulo 17 en el verso 3, que Jesús, hermanos, orando, dice que alzó sus ojos al cielo y dice que levantando sus ojos clamó y dijo, Padre, la hora es llegada, empero esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, dice, al cual has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan, decía, al único Dios o al solo Dios verdadero. Así es que entonces, hermanos, Dios es luz, Dios es amor, y ahora, hermanos, la carta nos dice que también Dios es vida y es vida eterna. La vida eterna, hermanos, que residía en el Padre únicamente, usted sabe que Él la compartió, hermanos, con nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Sí, Dios compartió su vida eterna con nosotros a través de su Hijo Cristo Jesús. Ya nos había dado Él el hálito de vida como el primer hombre allá en la tierra que lo formó del barro, pero ahora nos da el hálito de la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Y esa vida eterna, hermanos, que el Padre tenía solamente en Él, la pasó a su Hijo para que su Hijo la pasara a nosotros. Dice Juan capítulo 5, verso 25. Juan capítulo 5, verso 25 al 27. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Dice, y los que oyeren, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también al Hijo le dio, hermanos, que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio al Hijo el poder de hacer juicio en cuanto era Hijo del hombre, hermanos. Ahí están las 3 cosas que Dios es. Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida eterna. Y ya vimos el primer privilegio de que Dios nos ama y porque nos ama somos hijos de Dios. Vayamos al segundo privilegio del creyente. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando a Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así es que el privilegio número 2 que yo encuentro en esta carta de Primera de Juan es que seremos semejantes a Él. Recordemos, Adán fue criado, hermanos, a imagen de Dios.
Pero el hombre, hermanos, perdió esa imagen a través del tiempo por causa del pecado. Pero se levantó el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y ahora nosotros estamos tomando la imagen del segundo Adán, que es Jesús, la imagen perfecta de Dios, hermanos, pues Jesús fue sin pecado. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Así también está escrito que fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, dice. El postrer Adán, Cristo Jesús, en espíritu vivificante. Y como trajimos la imagen de lo terreno, traeremos también la imagen, hermanos, del celestial. Así es que somos, hermanos, o seremos semejantes exactamente como es Cristo Jesús. Imagínense, como dijo aquel, si ahora me ven bonito, esperen a verme cuando Jesús venga otra vez a la tierra, seré semejante a Él. El libro de Romanos capítulo 8, verso 28 y 29 nos dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que tenemos nosotros, hermanos, tendremos la naturaleza divina de Jesús, fíjese. Esa parte natural y de la naturaleza divina de Jesús, nosotros, de hecho, ya somos participantes en algo. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 4, por las cuales nos son dadas grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Así es que ese es el privilegio número 2. Filipenses 3, 20 y 21 también nos dice, mas nuestra vivienda en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará, dice, el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria. Fíjese bien, Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos, dice al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también puede sujetar así todas las cosas. Así que qué grande privilegio, hermanos. No solamente Dios nos ama, no solamente, hermanos, somos hijos de Dios, sino también, hermanos, traeremos nosotros la semejanza, seremos exactamente como Cristo Jesús. Privilegio número 3 ahora. Hemos pasado de muerte a vida. Sigue diciendo la carta primera de Juan capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, está todavía muerto, está muerto, dice la Escritura. También dice Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Entonces leemos, hermanos, ahí la primera carta de Juan, este grande privilegio, hermanos, que nosotros tenemos precisamente, es que hemos pasado de muerte a vida. Que vamos a morir quizá literalmente, pero inmediatamente, hermanos, seremos resucitados a vida eterna. Dice también la Escritura aquí en primera de Juan capítulo 3, verso 10 y al verso 14, dice, ahí si usted lo lee detenidamente, verá que si no ama a su hermano, no es de Dios. Si rechaza el mensaje de Dios, no es de Dios, sino del diablo. Si usted dice que no ama a su hermano, permanece todavía en muerte. Vamos al cuarto privilegio. Cuarto privilegio que yo encuentro aquí en la primera carta de Juan, hermanos, en el capítulo 3, en el verso 24 y el verso 23 o 23 y 24, que dice de esta forma, y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos da. Entonces yo encuentro ahí un cuarto privilegio, hermanos, que el hombre o el creyente puede tener. Ese es, hermanos, el Espíritu que nosotros recibimos de parte de Dios.
ese poder, esa potencia que recibimos desde que fuimos bautizados, dice la Escritura, recibimos el don del Espíritu Santo y también viene a ser como una garantía que tenemos, hermanos, de nuestra herencia que recibiremos en el día de mañana. Entonces nosotros tenemos eso. Entonces esos son los 4 privilegios del creyente. Entonces hemos visto en esta tarde, hermanos, lo importante que es poner atención a las predicaciones. Que cada alimento, hermanos, que consumimos a través de la Escritura es un alimento, hermanos, para nuestro espíritu. Hoy se nos ha servido un platillo, hermanos, que contenía 3 cosas que Dios es y 4 privilegios del creyente, hermanos. Ojalá y Dios quiera y que hayamos nosotros quedado satisfechos y felices, hermanos, del alimento que hemos recibido en esta tarde. Recuerde, Dios es luz, Dios es amor y Dios, hermanos, es vida eterna. Eso nos hace, hermanos, que participemos de excelentes sacrificios. Primero, que somos, hermanos, que Dios nos ama y que somos hijos de Dios. Segundo, que seremos semejantes a Cristo Jesús. Tercero, que hemos pasado de muerte a vida. Y cuarto, hermanos, tenemos el poder y la potencia de Dios a través del Espíritu que Él nos ha dado. ¿Qué más queremos? Dios le ama y Dios nos ama, hermanos. ¿Qué más queremos? Su Hijo le ama y su Hijo nos ama, hermanos. Somos privilegiados, aunque tenemos también responsabilidades. Amemos a Dios, amemos a su Hijo, amemos a nuestro prójimo y recordemos que esa es la clave que demuestra, hermanos, que estamos en comunión con Dios cuando demostramos nuestro amor y lo damos libremente sin esperar nada a cambio. Hay un poema, y con eso quiero finalizar en esta tarde, que dice así: una campana no es campana hasta que se toca, una canción no es canción hasta que se canta, y un amor, hermanos, no es amor hasta que se comparte y se da sin esperar nada de regreso. Ahí lo tenemos, 3 cosas que Dios es y 4 privilegios que el creyente tiene. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por habernos permitido, Señor, citar algunos pasajes de la Escritura y entender, Padre, en parte, lo mucho que tú eres. Tú eres luz, tú eres amor, tú eres vida eterna. Y por eso, Padre, le das a aquel que cree en ti grandes privilegios. Nos amas, Señor, y nos has hecho tus hijos. Nos amas, Padre, y seremos semejantes a tu Hijo, tanto en lo parecido como en la divinidad que tendremos, Señor, cuando tu Hijo se manifieste. Igualmente, Padre, te damos gracias porque hemos pasado de muerte a vida y entendemos, Señor, estas cosas por el Espíritu que tú nos das. Quieras, Padre, que tomemos este consejo en nuestros corazones, que meditemos acerca de él. Sé con nosotros el resto del sábado, Padre, y te damos 1000 gracias por lo bueno que eres sido. Te amamos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que tuyo solamente, Padre, es el reino y poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.